Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Genial. Bueno, vamos a retomar los temas de ayer. ¿Sí? Eh, Denme un segundito más. No sé si conocen este truco. Si son de leer mucho eh, o si tienen la vista cansada, pueden venir acá a las preferencias de Adobe y le pueden reemplazar los colores del documento y le ponen fondo oscuro. Y, y eso va a hacer que se les canse menos la vista. Pero bueno, queda espantoso para la clase, así que vamos a hacer tradicionalmente. Eh, Igual para estudiar la entrevista también se me ocurrió empezar a ponerle fondo medio y grisecito a las slides y probablemente el siguiente set ya venga con fondo grisecito. Este, ayer ¿qué hicimos? Ayer estuvimos viendo test de hipótesis. Eh, y perdón, ¿alguna duda con respecto a ayer? Yo ya me iba a mandar de una. ¿Alguien quiere consultar algo? Ok, bueno. Eh, no sé si está Bianca acá, pero vi que me mandaste un mail anoche. Si querés lo vemos hoy después de clase. Y si no podemos hoy, también lo podemos ver mañana después de clase. Eh, Vamos entonces a continuar con lo de ayer. Ayer llegamos hasta la slide 21 de este set, que lo tienen subido en el campus, ¿no? Que yo igual después lo tengo que actualizar eh, porque había un par de correcciones, lo que decía verdadero tenía que decir falso, las cosas así. Eh, Pero bueno, lo que hicimos fue ver test de hipótesis. ¿Y qué es test de hipótesis? Bueno, test de hipótesis es una unidad que viene después de intervalos de confianza y de muestreo y distribuciones de estimadores, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que estuvimos haciendo con el curso? Bueno, primero vimos formas de estimar algo y las propiedades estadísticas que hay detrás de esto, la distribución, etc. Después vimos que con esos estimadores podíamos tener también, o sea, en simultáneo, intervalos de confianza. Y decíamos, bueno, con esto yo me puedo crear un intervalo que con cierto nivel de confianza me contenga tal valor. Y ahora, con test de hipótesis, lo que estamos diciendo es, bueno, yo voy a tomar una muestra, voy a tener una estimación, y me voy a dar cuenta de si eso se condice con cierta hipótesis o no. ¿No? Entonces, típico esquema va a ser, a mí me interesa, me preocupa que este parámetro sea igual a un valor, sea menor que un valor, que sea mayor que otro valor, que también vamos a vincular distintos parámetros, ¿no? Ayer no llegamos hasta ahí igual, pero el esquema era esencialmente ese, ¿no? Eh, me voy a avanzar a donde más o menos propusimos o sea, bueno, hablamos de los dos tipos de error, ¿no? Donde alfa va a tener medio un rol quizás protagónico, al menos al principio del curso. La guía está buena porque tiene bastantes ejercicios para buscar la probabilidad de error de tipo 2 y, digamos, usualmente en la práctica también alfa va a tener un rol protagónico, pero no por eso uno, o sea, no por eso uno puede ignorar lo que es el error tipo 2 y estos conceptos asociados. ¿No? Recuerden que alfa era la probabilidad de error, que era un número que estaba entre 0 y 1, que beta era la probabilidad de error también de tipo 2, ¿no? Que eso también está entre 0 y 1, y dijimos que, bueno, que estas dos probabilidades van a estar vinculadas entre sí, pero no es que uno es el complemento de la otra. Y de hecho mencionamos que al complemento de beta, o sea, que mejor dicho, al complemento del error de tipo 2, ¿sí? Eh, le decíamos potencia, ¿no? Y decíamos bueno, que 1 menos beta, o sea, la potencia es igual a 1 menos beta, ¿no? La probabilidad de no cometer el error de tipo 2. Eh, entonces, bueno, estuvimos debatiendo un poco, hicimos una discusión medio esquemática, decíamos, bueno, yo me puedo rechazar H0 cuando H0 era verdadera, si recuerdo H0 y H1 son la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Yo puedo rechazar H0 cuando H0 era verdadera y si H0 era verdadera yo no la tengo que rechazar. Entonces, eso sería un error.
y la probabilidad de cometer ese error es alfa. O yo también puedo no rechazar H0 cuando H0 es la verdadera, que es un logro, ¿no? O sea, yo realmente no tengo que rechazar H0 si H0 es la verdadera. Ahora, si yo no rechazo cuando H0 es falsa, estoy cometiendo otro tipo de error y eso lo señalamos completo. ¿Ok? Profe, una consulta. Sí. Del tema de hoy también vamos a hacer un par de ejercicios más o ¿El tema de qué, perdón? en este tema del tema que estamos viendo ahora, me olvidé el nombre recién. Pero vamos a ver más ejemplos como vimos ayer, el lunes. ¿De hipótesis decís? Sí. Sí, falta la clase práctica todavía. O sea, Ah, ok, perdón. tuvimos la clase práctica. Hicimos clase práctica de intervalos y de la unidad anterior, que no me acuerdo qué título le pusieron, si estimadores, muestreo y estimación. Pero bueno, o sea, ya hicimos ese encuentro práctico. Yo acá estoy usando ejercicios porque también me dijeron que a ustedes les sirve. Entonces, bueno, es una forma de bajar un poco tierra. Pero en definitiva lo que decíamos era, bueno, yo voy a tener algo que me va a preocupar, ¿no? Un escenario en el cual, bueno, me interesa que este parámetro sea menor, mayor que tal valor. En función de eso planteamos nuestras hipótesis y, bueno, hicimos acá una presentación un poco esquemática, ¿no? Donde decíamos, bueno, a ver, definir las variables aleatorias del estudio y los parámetros que nos interesan, eso medio que ya lo veníamos viendo, pero digamos, lo novedoso que tiene esta unidad, o en lo que nos va a implicar un desafío nuevo, va a ser en definir hipótesis, ¿no? Que ya dijimos, en general los enunciados van a decir, bueno, a mí me preocupa este escenario, entonces ese escenario va en la hipótesis alternativa. En plantear un estadístico de prueba ya dijimos que, o sea, va a ser algo nuevo, pero que se va a vincular mucho con intervalos de confianza. Después de definir la zona de rechazo de H0, ¿sí? Y bueno, y tomar la decisión, que la decisión es si rechazo o si no rechazo, ¿no? Recuerden que habíamos dicho medio regla mnemotécnica, ¿no? Si yo tengo mi distribución, puedo ver que en la hipótesis alternativa puedo dibujar una flecha, ¿no? Y entonces con eso ya me doy cuenta en dónde va la zona de rechazo. ¿Está bien? Regla bastante pava. Bueno, entonces, perdón, acá ahí me quedó la herramienta equivocada. Entonces, bueno, ya hicimos todas esas presentaciones un poco esquemáticas. Fue un montón la cantidad de conceptos que vimos, ¿no? Vimos, en resumen un poco, ¿no? Esta definición, ¿no? de estadístico muestral, vimos el error de tipo 1, el error de tipo 2, la potencia. Y del error de tipo 2 y la potencia no hemos hablado mucho aún, y quizás eso lo bajemos a tierra un poco más en la guía práctica directamente, ¿no? Se puede desprender un poco a partir de lo que hemos visto hasta acá, o mejor dicho, de lo que vamos a ver en este set de clases, pero, pero para mí en la práctica es mucho más fácil presentarlo y expresar cómo llegamos a él, ¿no? Eh, bueno, vamos a tener un trade-off, igual vamos a mencionar, ya que estamos. Si yo pido tener una probabilidad de error de tipo 1 muy baja, eso normalmente me va a repercutir incrementándome la probabilidad de error de tipo 2, ¿no? En general nos va a preocupar un poco más el error de tipo 1 igual, pero en definitiva es un comentario pertinente, ¿no? Bueno, ¿y qué vimos ayer? Bueno, hicimos un ejercicio, ¿no? Una suerte, bueno, a ver cómo sería el esquema si yo me enfrento a un ejercicio de test de hipótesis. Eh, bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer un ejercicio acá con este alfa, ¿no? Me van a decir, bueno, me preocupa, ¿no? Que creo que había mucho que el salario medio fuera menor que 10, que está medido en miles de pesos. Eh, entonces decíamos, bueno, tenemos esta muestra, ¿no? Y el salario promedio muestral, que es 9,5. Encontramos nuestro estadístico muestral, que nos daba un valor, y bueno, ya habíamos hecho el dibujo y nos habíamos fijado si rechazábamos o no rechazábamos este set, ¿no? En particular no rechazábamos porque el estadístico muestral caía en zona de no rechazo. No, o sea, noten
Yo siempre digo rechazar o no rechazar. No es que digo rechazar o aceptar. No rechazar no es lo mismo que aceptar. En muchos lugares puede ser que escuchen que digan, ¿no? Acepto H0, y si escuchan eso, digamos, no es totalmente apropiado. Así que bueno, acá vamos a intentar hablar con la mayor propiedad posible, o al menos eso es mi objetivo. Si en algún caso no lo logro, bueno, es algo que tengo que corregir yo. Pero en definitiva lo que hicimos con el ejercicio de ayer fue decir, bueno, mi zona de rechazo va a ir a izquierda, ¿no? Del estadístico teórico, ¿no? Que era menos 1,645. Si quiero le podemos poner Z crítico, ¿no? Como el valor crítico, ¿no? De acá para allá rechazo, de acá para acá no rechazo. Perdón, vamos a... ¿sí? Y el estadístico muestral, ¿no? Me cayó por acá. Ese era el estadístico muestral, que era menos 0,8. Entonces, listo. De acá digo, no rechazo H0. No hay evidencia suficiente como para rechazar H0 y considerar que el salario en ese barrio en particular es efectivamente menor que 10.000 pesos. ¿No? O sea, fíjense, ¿no? Que el salario acá era 9,5. Era menor que, o sea, en nuestra muestra es menor que 10.000 pesos. Pero lo que estamos diciendo es, no hay una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Me está diciendo, esto tiene este desvío, bueno, de todas formas, si el estadístico me da este valor, pero no es suficiente como para rechazar la hipótesis null. ¿Sí? Bien, bien, vamos. Ayer hablamos del p-valor, ¿no? Dijimos que, bueno, que era el mínimo valor de alfa para el cual con una muestra yo voy a rechazar H0, ¿no? Y decíamos que lo íbamos a sacar o bien de la aplicación de la tabla o donde sea, ¿no? En función de en dónde cayó nuestro estadístico muestral, ¿no? Digamos, intuitivamente con respecto al dibujito que hicimos recién. Me quedo acá. Si a mí el estadístico muestral me cae, me acumula una determinada probabilidad, ¿no? En cuanto a la zona de rechazo. Bueno, entonces esa probabilidad de equivocarme rechazando va a ser muy alta. Ahora, si yo tengo que el estadístico me cae bien lejos, ¿no? Me cayó por acá, bueno, la probabilidad de equivocarme rechazando va a ser muy baja, ¿no? En definitiva, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? Bueno, imagínense que nosotros el salario promedio, ¿no? Que sacamos nosotros de nuestra muestra nos dio 9,5. Bueno, voy a tener un p-valor alto, ¿no? O sea, no necesariamente alto, pero voy a proponer dos escenarios así se entiende más o menos la intuición detrás del p-valor. Entonces, escenario A, bueno, saqué X raya, me dio este valor, bueno, y encuentro un p-valor alto, lo dijimos. El p-valor es la probabilidad de equivocarme al rechazar H0. El p-valor es la probabilidad de equivocarme al rechazar H0, ¿no? Entonces, yo quiero que la probabilidad de equivocarme al rechazar H0 sea alta o baja. Baja, porque si la probabilidad de equivocarme es alta, tengo un problema. Entonces lo que decíamos era, bueno, efectivamente yo lo que voy a proponer es que el p-valor sea menor y nosotros dijimos, bueno, acá dentro de este curso vamos a usar este nivel crítico, que no es necesariamente el que van a encontrar en todas partes. Dijimos que también a veces uno se banca más probabilidad de error y a veces menos, ¿no? Pero en definitiva, vamos, encontramos este salario promedio en nuestra muestra y eso nos da un p-valor que capaz que nos da alto, ¿no? Mayor que 0,1, por ejemplo. Entonces, después vamos y se vuelve a barajar el mundo, dimensión alternativa, ¿no? Vamos, hacemos el experimento y el salario medio nos dio 5,5, ¿no? Bueno, y acá, digamos, piénsenlo a nivel intuitivo. Yo acá, o sea, si vos me decís, no cuento con herramientas de estadística, no sé nada de estadística. Yo acá te digo, y ponele que es menor, no sé, no estoy muy seguro. Capaz que justo le pregunté a los que ganaban menos, pero yo te digo, no estoy tan seguro de que efectivamente sea menor que 10.000 pesos. Ahora vos me decís, tomaste toda una muestra y todo el mundo gana alrededor de 5 lucas, y igual
verdad, efectivamente yo pienso que esto va a ser, que el salario medio en ese lugar efectivamente es menor que 10.000 pesos, ¿no? O sea, sin herramientas de estadística, estoy diciendo, a nivel intuitivo. Entonces lo más probable es que en este escenario nos dé un p-valor bajo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que bueno, o sea, la probabilidad de equivocarme al rechazar H0, como estuve acá bien cerquita, y es bastante probable que me equivoque si rechazo, ¿no? Ahora, si es un valor extremo, nada, estoy muy seguro que no me voy a equivocar si rechazo, ¿no? Porque es mucho menor o sea, realmente está muy lejos de satisfacer H0. Nosotros esto no lo vamos a ver con X rayas, sino que lo vamos a ver con nuestro estadístico, y de ese estadístico vamos a sacar el p-valor. Pero, digo, a nivel intuitivo, o sea, nosotros vamos a utilizar nuestro estimador del parámetro para construir nuestro estadístico muestral, y de ahí vamos a sacar el p-valor. Entonces, en definitiva, digo, como que va a pasar por acá adentro, pero en definitiva están vinculadas las dos cosas. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, ¿se podría decir que el p-valor está relacionado con la distancia entre el punto que estamos viendo y el valor medio? El p-valor está vinculado con tus hipótesis, para empezar, ¿no? Y con los valores de tus estimadores, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora me dijiste la media, ¿no? Y ahí tenés un tema que es que nosotros también vamos a ver test de hipótesis para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para varianza. Y ahí me quedaría un poquito corta tu definición, ¿no? Entonces, Claro. digamos, por ejemplo, me podría pasar, claro, pero digamos, a nivel intuitivo, imagínate que hacemos un intervalo de confianza para la varianza, ¿no? Y a mí la varianza muestral me da muy cerquita de mi hipótesis nula. Bueno, difícilmente rechazo. Difícilmente rechazo. Si me da muy lejos de la hipótesis nula, bueno, va a ser más probable que rechace, ¿no? Porque, o sea, digo a nivel intuitivo. Si a mí me decís, mira, mi hipótesis nula es que la varianza es igual a 4, la varianza al final me terminó dando 400.000 millones, bueno, bastante seguro que no es 4, ¿no? Y la probabilidad Sí. de equivocarme también va a ser menor. Sí, gracias. No, adelante. Entonces, lo que dijimos hasta acá, y si me permiten ser un poquito resumido, ¿no? Es, primero vamos a plantear las hipótesis, ¿no? Vamos a decir, o sea, del escenario vamos a elegir, vieron que en intervalos de confianza decíamos, bueno, me fijo el escenario, ¿no? Y de ahí agarro y elijo el intervalo, ¿no? O la cantidad pivotal, si queremos, ¿no? Lo ponemos ahí nosotros. Bueno, entonces nosotros vamos a decir, ¿en qué escenario estoy? ¿No? O sea, me están viendo un test para la media, para la varianza, etc. Entonces lo que vamos a tener que hacer es elaborar las hipótesis, el estadístico que va a depender en qué escenario estoy, ¿no? Y vamos a encontrar un estadístico muestral y lo vamos a comparar con las zonas de rechazo y de no rechazo. El tema es que el estadístico muestral, como ya hemos dicho recién, va a depender en qué caso estoy, ¿no? Por ejemplo, ayer vimos el caso para la media y el desvío conocido, ¿no? Entonces, el ejemplo, el ejercicio que hicimos ayer era efectivamente esto, ¿no? Me decían, a mí me preocupa que el salario sea menor que 10.000 pesos, ¿no? Entonces, bueno, las hipótesis que voy a plantear son estas. Tomo una muestra y aparte me dijeron, y el desvío era, no sé, creo que 5, no me acuerdo cómo dijimos que era el desvío. Creo que 4. Entonces, ¿qué hicimos ayer? Bueno, entonces dijimos, bueno, voy a calcular mi estadístico muestral, ¿no? Y mi estadístico muestral era la varianza muestral. Recuerden que vamos a usar la mu de la hipótesis nula, no siempre vamos a tomar la hipótesis nula con igualdad, ¿no? Nosotros estamos en este caso, pero si tomamos con igualdad, acá mu 0 para el ejercicio de ayer era 10, ¿no? El desvío creo que era 4, que no se dio el ejercicio, y creo que era 64 el tamaño de muestra. Entonces, imagínense que el ejercicio de ayer no me daba el desvío, yo acá lo que habría tenido es una incógnita, y no habría podido calcular el estadístico muestral. Entonces ahí estaría el otro caso. Justamente la gracia es que nosotros vamos a estar viendo los distintos casos hoy, ¿no? Ayer
Y voy a borrar acá con los scratches. Ayer vimos este caso, ¿no? Y, o sea, primeramente hicimos el ejercicio, pero también después vimos cómo sería el estadístico, ¿no? Recuerden que los test pueden ser a una o a dos colas, ¿no? Igual contra distintos a dos colas, ¿sí? Y para definir las regiones de rechazo, voy a usar z de alfa sobre 2 y z1 menos alfa sobre 2. Pero que después cuando es a una sola cola, perdón, lo que voy a usar como valor crítico es z1 menos alfa. O z de alfa, ¿no? O sea, cuando lo hago dos colas, reparto mitad de mitad. Cuando lo hago una sola cola, no reparto. Voy a poner eso en celular. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno. Después vimos también, ¿no?, en qué caso, si yo rechazo o no rechazo, cómo queda. Y lo último que discutimos fue, bueno, el caso de la media con el desvío desconocido, ¿no? O sea, cómo trabajaríamos si nosotros, en vez de conocer el desvío de esa variable aleatoria, no lo conociéramos. Bueno, entonces tendríamos que estimarle, tendríamos que usar S, ¿no? Recuerden que esta demostración la hicimos para intervalos de confianza porque esto distribuye como una t-student con el menos un grado de libertad, que se derivaba de hacer una normal estándar sobre la raíz cuadrada de una chi cuadrada sobre su grado de libertad. Y dijimos que lo podíamos hacer con la varianza muestral sesgada o insesgada. Yo ya les dije bueno, que vamos a aclarar siempre, si tomo un ejercicio de algo vinculado a esto, voy a dejar siempre bien claro si tenemos si estamos usando, si el dato que les dé el ejercicio es la varianza muestral sesgada o insesgada, ¿no? Recuerden que la varianza muestral, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le dicen la varianza muestral es 4, ¿no? Yo puedo decir algo. Entonces el desvío muestral es 12. Si esto fuera n-1, también vale la idea de la raíz cuadrada, ¿no? Y lo mismo si ustedes les dicen, bueno, el desvío muestral es tanto, bueno, entonces la varianza muestral es el cuadrado, ¿sí? Pavaditas, pero que pueden sumar en algún ejercicio. Entonces dijimos, bueno, vos ahí me estás diciendo, me interesa la media, ¿no? Y me preocupa que esa media sea igual a un valor. O si no, mejor déjenme terminar un poco con esto, ¿no? O sea, las variantes de las hipótesis son las mismas que antes, ¿no? El tema es que ahora nosotros lo vamos a comparar contra una t-student, ¿no? O sea, antes dijimos, bueno, dame la distribución normal, y por ejemplo, hagamos el caso de igual contra distinto, voy a repartir alfa sobre 2 de probabilidad a cada lado, ¿no? Z alfa sobre 2, Z1 menos alfa sobre 2. Ahora, ¿qué es lo novedoso? Que nosotros, en vez de trabajar con Z, vamos a estar trabajando con una T de student, ¿no? Con n menos 1 grado de libertad. T de student con n menos 1 grado de libertad. No me voy a fijar en la T student con estos grados de libertad. No, por ejemplo, nosotros antes, en el ejemplo, ¿no? Que en el ejercicio teníamos n64. Entonces, ¿con cuántos grados de libertad estoy trabajando? 63. Sí, n menos 1. Digo, lo que hay de distinto de acá contra el caso anterior es que cuando busque la zona, o sea, bueno, para empezar, voy a usar el desvío muestral en vez del desvío poblacional, ¿no? Según si sale de la varianza muestral sesgada o insesgada, voy a dividir por la raíz cuadrada de n o de n-1. Y al final del día, para definir mis zonas de rechazo, voy a tener un estadístico crítico, ¿no? Que va a ser, que en vez de salir de la distribución normal, va a salir de una distribución de student con n-1 grado de libertad, ¿no? Estamos acá. Yo, perdón, estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Sí, profe, está grabando. Bien, perfecto. Hasta acá vimos ayer, ¿no?
Entonces, en esencia, ¿qué fue lo que discutimos hasta acá? Yo cuando pongo esto así, no sé si me están viendo, pero yo se lo pongo a textualizar y creo que es una forma de enfatizar lo que uno comunica. ¿Qué vimos hasta acá? Bueno, vienen y te dicen, ¿no? Te llama tu jefe, un amigo, lo que sea, ¿no? Dice, bueno, mira, yo tengo esta muestra, ¿no? Y o conozco o no conozco el desvío por cero. Y lo que te digo es, mira, a mí me interesa la media, ¿no? ¿Por qué? Porque a mis fines particulares la media es un parámetro importante. Yo acá lo que quiero hacer es saber cuánto es la media de esto. No sé cuánto es la media. ¿Está bien? Y en función de si esa media es alta, baja, si es igual a un determinado valor, yo voy a tomar una decisión u otra, ¿no? Por ejemplo, dijimos que, no sé, que yo capaz que uno está, digo, que pienso un poco en ejercicios más básicos de estadística y pienso en que uno capaz tiene la producción de un determinado objeto, ¿no? Que tiene que tener sí o sí determinado diámetro porque si no después no funciona, que yo no sé, está elaborando tornillos o lo que sea, y lo que hace es, bueno, me interesa que la media sea este valor, ¿no? Porque si es distinto de este valor, después o no va a entrar a donde tenga que ser, o se va a desajustar, o lo que sea, ¿no? Pienso cómo hacer esos ejercicios que nos dan, que son un poco gráficos. Eh, y bueno, y capaz que me dicen, bueno, yo ya sé que el desvío de esta máquina, o sea, de esta variable aleatoria, ¿no? Del diámetro de los tornillos producidos por esta máquina, es tanto, ¿no? Bueno, ok, listo. Entonces, ya sé, me voy con el primer caso, ¿no? Me interesa la media, el desvío es conocido, no dije desconocido, yo sé que no dudo más o menos, así que por la duda repito, ¿no? Me interesa la media, el desvío es conocido, entonces, bueno, a mí me dijeron que lo que me preocupaba era el escenario igual contra distinto, listo, estas son mis hipótesis, mi estadístico muestral me dio esto, me cayó en zona de rechazo o en zona de no rechazo, entiendo, bueno, entonces lo expreso en los límites de mi problema, ¿no? O sea, no es simplemente rechazar H0, sino que, bueno, encuentro evidencia como para decir que en definitiva el diámetro de los tornillos no era este, y eso me genera un problema, así que habría que hacer tal cosa o lo que fuera. También podría ser que no me hayan dicho el desvío es tanto, pero me podrían haber dicho, bueno, mira, y nosotros a partir de la muestra que tomamos, el desvío nos dio esto. Entonces, listo. Me voy al segundo caso. Me interesa la media, el desvío es desconocido. Planteo las hipótesis en mi problema, encuentro el estadístico muestral, lo comparo contra los valores críticos, que ahora van a estar dados por la distribución T, en vez de una distribución normal, por la distribución T. Y ahí, nuevamente, rechazo o no rechazo en los fines de mi problema, ¿qué significa esto? Entonces, hasta acá vimos eso, ¿no? O hasta ayer, si quieren. Y hay un montón de cosas que son nuevas, les recomiendo repasar después de clase, también si pueden hacerlo particularmente antes de mañana, aunque sea mirar su carpeta o las filminas o lo que fuera, como para aprovechar mejor las clases. Entonces, bueno, primero, la varianza, ¿no? Me podría ser que a mí me preocupe la volatilidad de una variable aleatoria, ¿no? Y la volatilidad, recuerden, la podemos asociar a un lema de Fisher, ¿no? Nuevamente, esto también lo vimos en el intervalo de confianza. Entonces, lo que decimos, ¿no? Por lema de Fisher, era cuando las X distribuyen normal, ¿no? Que yo puedo hacer la varianza muestral incisada por n-1, dividido la varianza, esto me debería distribuir chi cuadrado, con n-1 de libertad. Y lo mismo lo podía hacer con la varianza muestral sesgada, ¿no? Y también va a distribuir de la misma manera. Recuerden que la expresión que tengo en el numerador en ambos lugares es exactamente lo mismo, ¿sí? Esto de acá es una O que quiero decir esto o esto podemos usar, ¿no? Sebas, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, No entiendo qué significa que el estadístico muestral distribuya T de student o chi cuadrado. sí, o sea, el estadístico muestral es una función de un estimador, que el estimador va a ser una variable aleatoria, ¿no? Nosotros lo que hacemos es decir, imagínate que, no sé, que la varianza muestral me da
alta, humedad baja. Yo ese cuadrado, así pelado, no sé cómo distribuye. Este estadístico sí sé cómo distribuye. Distribuye chi cuadrado. ¿Ok? En el caso de la media con desvío conocido, no, bueno, ok. X raya, me dio 5. ¿5 es mucho o es poco? ¿No? Entonces digo, bueno, yo sé que X raya distribuye normal con esa media y ese desvío, entonces si yo me elaboro mi estadístico, ¿no? Yo sé que este estadístico distribuye normal estándar. Entonces, si a mí el estadístico muestral me da un determinado valor, no sé qué, digamos phi, yo sé cuál es la probabilidad, en teoría, de que me dé ese phi. Si la probabilidad de haber llegado a ese valor es muy chiquita, entonces la hipótesis nula no se puede estar verificando. Se puede estar verificando, pero con una probabilidad muy baja. Entonces, por eso usamos estadísticos, en vez de usar directamente un estimador. Porque yo cuando, un estimador, perdón, un estadístico. Porque yo cuando uso el estadístico, lo contextualizo y digo, bueno, y esto distribuye de tal manera. ¿Ok? A mí ese cuadrado me da 4. Y qué sé yo que es 4, ¿no? Digo, ese cuadrado cómo distribuye. Y tampoco lo sé. Pero yo lo que te puedo decir es que ese cuadrado, si quieres lo podemos sacar su índice, distribuye como una chi cuadrado. Y yo con eso no puedo elaborar un estadístico, ¿no? Que no sé, poner ese cuadrado me dio 4, n se lo tamaño de muestra, y según la hipótesis nula, no sé, que la hipótesis nula era que el desvío, que la varianza era igual a, no sé, 8. Y yo no puedo fijar, o sea, de acá voy a sacar una constante, ¿no? O sea, mi estadístico muestral me va a dar una realización, que digo, nuevamente le puse phi para dar el ejemplo, y me puedo fijar la probabilidad de haber llegado a eso. Y nuevamente, si la probabilidad de encontrar este valor es muy baja, es menos probable que se esté verificando la hipótesis nula y que este valor en realidad sea otro. La realización, perdón, la realización depende de la distribución en la que estoy o no. La realización del estadístico muestral, o sea, el valor del estadístico muestral va a depender de la forma, ¿no? Porque esto va a ser una función de una serie de variables aleatorias. Y digo, o sea, el estadístico muestral, si yo estoy usando este estadístico, va a ser una cosa. Si estoy usando el estadístico para la media, va a ser otra totalmente distinta, ¿no? Pero aparte también va a depender de mis realizaciones, ¿no? Que eso, el texto lo ponía como X chiquita. O sea, las realizaciones de esa estimación. De las dos. Sería, depende de los datos que te dé el problema, te fijas si usaste Steven o la chi cuadrado. Yo me acuerdo algo de eso, pero no me acuerdo los casos específicos. O sea, primero me fijo, ¿qué parámetro? ¿No? O sea, vos me estás diciendo, me interesa la media, me interesa la varianza, me interesa la proporción, me interesa la diferencia de proporciones, me interesa la diferencia de medias, me interesa la diferencia de varianza. Y creo que no me falta nada. Entonces, en función de esto, ya me voy a fijar, ¿no? Si es mu, si es sigma o qué me interesa. Después me voy a fijar qué datos me dieron, ¿no? Porque según qué datos tengo, yo voy a usar o la normal o la t-student, por ejemplo, ¿no? O sea, yo necesito disponer de tal información para usar un caso. ¿Tengo esa información? ¿Cuento con ella? Entonces, después de acá, directamente ya tengo todo, ¿no? O sea, me planteo las hipótesis, sé cuál es mi estadístico, porque sé qué parámetro me interesa y con qué datos cuento. Cuando digo con qué datos cuento, lo digo porque vieron que para la media, ¿no? Si yo cuento con el desvío, uso este estadístico. Si yo no cuento con el desvío, esto de acá ya no sirve más, tengo que usar otro estadístico. Por ejemplo, este. Con los datos que me dieron, me van a decir, bueno, a vos, tu estimación del parámetro te dio algo. El valor que vas a poner en el parámetro va a ser el que sale de la hipótesis nula, y según qué información tengas, yo voy a poder trabajar de una manera o de otra. Y bueno, el tamaño de muestra también va a ser uno. Entonces, con eso obtengo mi estadístico muestral y después lo comparo, digo, ¿rechazo o no rechazo?
y después lo contextualizo. ¿Sí? Es como en intervalos. En intervalos nos decían, a mí me interesa hacer un intervalo para tal cosa. ¿No? Entonces, ok, a vos te interesa eso, bueno, voy a elegir esta cantidad pivotal. Porque me interesa tal cosa y cuento con tales datos. Y a partir de esto, yo después iba y sacaba mi intervalo de confianza. Sí, Sebas, pero capaz que ahora el estadístico muestral directamente te distribuye un valor, depende de la distribución. Entonces, tenés que estar más avivado porque si te confundís en la distribución ahí, agarrás un valor totalmente distinto. Bueno, pero en intervalo de confianza también, ¿no? Digo, o sea, es justamente lo que ahora nosotros estamos usando de estadístico es lo que antes usábamos de cantidad pivotal. El tema es que, bueno, que ahora también vamos a ver otros casos adicionales. Pero vos cuando estabas en intervalos de confianza, ¿no? Estabas en intervalos de confianza y digo, podríamos abrir la presentación ahora. ¿Y qué nos quedaba en el intervalo de confianza? Nos quedaba en el centro nuestra cantidad pivotal, ¿no? Que por ejemplo podía ser esto, la cantidad pivotal, ¿no? Y decíamos, bueno, y esto de acá es igual a 1 menos alfa. Y bueno, y si esta cantidad pivotal distribuía normal, yo acá metía zetas. Si esa cantidad distribuía t, yo acá metía t's. Si esa cantidad distribuía chi cuadrado, yo acá metía chi cuadrado. Con los correspondientes grados de libertad, ¿no? Obvio que nada, esta cantidad pivotal siempre era distinta en cada caso. Por eso distribuía distinto. Me quedó clarísimo, muchas gracias. No, gracias a vos, Alejo, por el aporte. No sé si alguien más tiene alguna duda y si no, avanzamos con lo que estamos por ver ahora. Ok. Viste, eso de lo de que qué parámetro tenés y a partir de eso qué datos te da y todo eso y qué distribución usás, lo entendí. Pero, por ejemplo, vos después habías mencionado algo que me quedó de duda de antes, lo del tema del p-valor, que si es más chico, vos tenés más probabilidad de... Eso es lo que no entendí muy bien, lo del tema del p-valor. Ok, o sea, el p-valor, digamos, quizás esto en la práctica va a quedar un poco más claro, ¿no? Pero la historia es esta. Vos tenés, o sea, lo que estamos viendo hasta ahora es yo tengo un Z crítico que me va a definir una zona de rechazo, ¿no? O puede ser que sea dos colas, digo, pongan el caso que a ustedes les interese. Y mi estadístico muestral, capaz me cae acá y digo zona de no rechazo, o me cae acá y digo zona de rechazo. Ahora, podría ser, digo, en definitiva, yo lo que estoy diciendo con este Z es decir, bueno, este Z lo defino con esta probabilidad de error de tipo 1. Ahora, si a mí el estadístico me cayó por acá, en realidad mi probabilidad de error de tipo 1 es menor, porque dio todavía más lejos, ¿no? Y es más chiquita la probabilidad de equivocarme, de cometer error de tipo 1. Entonces, ese estadístico me va a permitir encontrar un p-valor. El p-valor es la probabilidad de equivocarme al rechazar. Entonces yo quiero que sea Claro, bajo. está bien, sería como un límite que vos tenés, Claro, mínimo. Claro, está bien. sí. Bueno, gracias. Y esto va a depender del estadístico muestral. Igual cuando hagamos ejercicios con esto, vas a ver que va a quedar mucho más claro la otra, pero ahora si querés, guardate un poco más de intuición y después vamos a hacer la práctica para un montón de distribuciones distintas. Dale, dale, gracias. No, por favor. Lo que estaba intentando decir hasta acá es, bueno, ya hicimos el caso de me interesa la media, conozco el desvío, me interesa la media, pero no conozco el desvío. Ahora vamos a decir, bueno, el de la varianza. ¿Cómo sería el de la varianza? Bueno, el estadístico es este, ¿no? Que dijimos, es equivalente usar sesgado y sesgado, lo único que hay que tener cuidado es con respecto a que multiplicamos, ¿no? Recuerden que esto es una igualdad bastante sencilla de demostrar, ¿no?